Muchísimas gracias por esta invitación de la Sociedad de Historia de Tijuana y el Sistema Educativo Estatal para estas pláticas sobre la historia local y regional. Quisiera agradecer a los maestros y a los alumnos del sector 7, un sector de los más grandes de Tijuana. Cuando hablamos de un sector, significa que está dividido en zonas escolares y en escuelas. Para tener una idea de la magnitud que es este sector 7, hablamos de más de 50,000 alumnos, hablamos de más de 100 escuelas. Es uno de los más grandes de Tijuana. Pero este sector 7 se caracteriza por varias cuestiones. La primera de ellas es que es una zona de reciente creación, caracterizada por migrantes, y donde muchos de los niños que nos ven se preguntarán, bueno, ¿por qué es importante la historia local y la historia regional para mí como niño? Bueno, debo decir que el ser migrante significa que tenemos dos vertientes. Hay migrantes indígenas y hay migrantes mestizos. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades para observar su realidad. Cada uno de ellos, de estos 50,000 niños que integran el sector 7, tiene una forma muy particular de ver el mundo, de observarlo, de pensar, de actuar y de ser. Y al final tenemos 50,000 futuros ciudadanos que tratan de buscar el sentido de pertenencia a la ciudad. Posiblemente algunos nacieron fuera del estado, otros son tijuanenses. Pero al final podríamos pensar que estos niños se preguntarán, bueno, ¿cómo llegaron los primeros pobladores, hombres, niños y mujeres, a este lugar, del sector 7 que se ubica en el este de la ciudad de Tijuana? Es decir, ¿cómo llegaron los otros migrantes? ¿Quién transformó el lugar? ¿Qué características tienen estos tijuanenses? ¿Cómo nos parecemos con algunos? ¿Cómo hay semejanzas y diferencias con otros? Bueno, de esto se plantea la historia. Es decir, que cuando se hable de este sector 7, de la población de niños y profesores, hablemos de los paisajes que tienen ellos, el Cerro Colorado, cueros de venado, lo que significa el cañón de, de las, rumbo hacia Las Palmas, paisajes, gentes, colonias, ejidos. Muy pocos niños conocen el ejido Mariano Matamoros, pero sé que muchos de estos niños del sector 7 lo conocen, o los fraccionamientos donde se ubica pues las escuelas que están ahí. Cada colonia, ejido, fraccionamiento tiene sus riquezas y también sus carencias. Y para eso, para poder estudiar la historia, que nos permite entender el tiempo, las personas, lo que se hizo, cómo se hizo, las huellas, los registros, los documentos, las fotografías, es importante ubicarnos en el tiempo. Y aquí vamos a ver un mapa del municipio de Tijuana. Observemos cómo está delimitada la ciudad de Tijuana. La línea roja define lo que es la municipalidad de Tijuana. Y tenemos una mancha verde y dice Ejido Ojo de Agua. Bueno, el Cerro Colorado es una mojonera natural que nos permite entender dónde está ubicado. Alrededor del Cerro Colorado se ubican las escuelas del sector 7. Y observen cómo predomina un nombre, Ejido Ojo de Agua, que antiguamente allí vivieron los primeros colonos, los primeros niños, las primeras mujeres y los hombres. El nombre indígena es Huanichipa. Huanichipa. Y quien visite el Ojo de Agua encontrará todavía un manantial natural, una serie de cuevas en los cerros. Y quien visite Cerro Colorado también entenderá por qué la tierra es diferente. Entonces, al lado de Cerro Colorado tenemos todavía asentamientos y algunos nombres indígenas. Por ejemplo, si yo les hablo en Kumiai, que es la comunidad indígena que habitó esta zona, posiblemente algunos me entiendan. Por ejemplo, Otay, Otay, Jatay, Matanuco, Guanichipa, Tijuán, es decir, Tecate, Tecate, Otay. Fíjense cómo este mapa todavía predominan ciertas palabras
indígenas. Y luego nos ubicamos al este, es frontera con Tecate. Sigue la línea hacia el Valle de las Palmas. Parece que el poblado de Valle de las Palmas se cruza entre dos. Es decir, del lado derecho tendríamos, o del lado a Tijuana y del otro lado Tecate. Y seguimos rumbo a Héroes del Desierto, donde actualmente al sur sería Valle de Guadalupe. Entonces, imagínense que un niño se encuentra al sur del desierto y de un paso está en Tecate, otro paso hacia enfrente sería Ensenada y otro paso sería Tijuana. Es decir, ese vértice es donde están los tres municipios. Y luego observemos que al sur del municipio está San José de la Zorra, la comunidad indígena Kumiai. Entonces, observemos que de entrada, el municipio de Tijuana es una especie de cajón largo hacia el sur, donde predominan las comunidades indígenas. Entonces, primera pregunta, ¿tenemos indígenas en Tijuana? Pues sí, los indígenas Kumiai de San José de la Zorra, que pertenecen al municipio de Tijuana. Tenemos también algunos elementos y rasgos identitarios representativos de las comunidades indígenas, sí. Gato Bronco, Otay, Catay, Matanuco, Juanichipa, Ojo de Agua, Tijuana. Es decir, palabras indígenas que nos hablan de esta historia tan interesante relacionada con los primeros pueblos. Y esta comunidad indígena Kumiai son los primeros que llegaron al entorno de Cerro Colorado, de la cañada Tecate. Si observamos, hay una especie como de cañada rumbo a Tecate. Esa cañada también se pobló por indígenas. Y en la parte sur del Cerro Colorado vamos a encontrar otras estribaciones montañosas. En esa zona también se establecieron las comunidades indígenas. ¿Qué referencia tenemos? Cueros de venado. Cueros de venado, que es una palabra indígena castellanizada y que muchos de los niños de este sector, posiblemente sus tíos, sus abuelos, sus papás, vivan en el área de los venados. Entonces, este es el municipio de Tijuana. Para arriba tenemos la línea internacional y fíjense cómo también predominan ciertas palabras indígenas. Otay, O significa mesa, Tai grande, y parece una mesa grande. Cuando uno llega al aeropuerto, es una gran mesa que cruza la frontera y se va hacia rumbo a Estados Unidos. Y luego tenemos potrero, campo, dulzura, es decir, palabras que nos recuerdan el entorno natural de las comunidades indígenas. Y luego ubicámonos en Rosarito. Observen cómo Rosarito es una especie de franja costera hacia el sur y también en esas vinculaciones, en esas cañadas, en esas lomas de pendiente, algunas agrestes y otras más tranquilas, tenemos comunidades indígenas. Entonces, hablamos que estos primeros pobladores habitaron todo este municipio de Tijuana. Pues vamos a ir a la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen les quiero platicar. Es un mapa relacionada con la toponimia indígena. Eh, Miren, ahí tienen los nombres antiguos y los nombres en lengua indígena. Entonces, de entrada podemos decir que tenemos una tradición y una historia en central riquísima en la toponimia, en la forma de ser, en la forma de aprovechar los recursos. Y las líneas son los caminos antiguos, las veredas por donde transitaban las comunidades. Acá, cerca de la frontera, tenemos La Punta, tenemos Melijó, tenemos Otay. Fíjense cómo tenemos otras comunidades que se ubican al sur de la frontera. Entonces, vean toda esta riqueza que tenemos en la toponimia y cada uno de los puntos son comunidades indígenas comunales. Entonces, no hablamos de una comunidad, hablamos de muchas comunidades. Y en la siguiente imagen, miren, este es un mapa que se los voy a leer, dice, plano de la cañada de Tecate, comprendido desde el paraje llamado Milcuatay, es decir, desde al este de Tecate, toda la cañada, hasta lo que es el Cañón del Padre, lo que se ubica ahorita como Tai. Bueno, este plano es la solicitud
de una persona que se llama Bandini y que se trata de ubicar en estas cañadas. La parte intermedia ubicaríamos Tecate. En la parte del lado izquierdo ubicaríamos la parte de Tijuana y lado derecho, más allá, rumbo a las Juntas y rumbo a Nejí. Entonces, observen cómo este plano, que es de 1833, nos permite el desarrollo de esta zona donde se ubican las escuelas del sector 7. ¿Qué tenemos aquí? Pues tiros de minas. Hay algunos puntos en los cuales, sobre todo donde se ubica del lado izquierdo, exactamente la A, la B, ahí se ubican minas. Entonces, cualquiera de los niños que vaya a los cerros de Jesús María, ubicados al este de Tijuana, va a encontrar algunas cuevas, que son los tiros de minas que sacaba la gente en este año de 1833. Fíjense bien cómo la minería empezó en este municipio de Tijuana, en este sector donde se ubican las escuelas y sobre todo, ¿qué extraían? Hierro, plata y oro. Entonces, este mapa nos dice muchísimo de esta zona. Es decir, nos permite ubicar la sierra, las montañas, las entradas, eh, los ranchos, las casas, y con detalle podemos ir definiendo cada una de estas particularidades, que ahorita son colonias tanto de Tecate como de la zona este de Tijuana. Entonces, vean la riqueza que tenemos con una sola imagen. Y observen cómo la medida era en leguas. Es decir, leguas significaban como 4 kilómetros, era una legua. Entonces, observen cómo el mapa, los planos, nos permiten conocer esta historia. De ahí la importancia que tenemos a partir de estos registros, estas huellas y todo lo que deja eh, eh, estas personas para que en el futuro uno pudiese comprender cómo se transformó este entorno. Quien viva cerca de Cerro Colorado lo ubicará en la parte sur. Ahí está Cerro Colorado y está el río que llega de Tecate y que va rumbo a Tijuana. Pero también hay un camino, si ustedes lo observan con detalle, hay un camino que va rumbo a Cerro Bola y luego va al final, allá arriba se ve Mesa Redonda, que está en el municipio de Tijuana. Mesa Redonda divide en dos el municipio de Tijuana. Y entonces Mesa Redonda es una mesa plana que se ve desde Rosarito. Entonces observen cómo esta cañada de cueros de venado está desde el Cerro Colorado hasta Mesa Redonda. Vean la extensión de un terreno y de un rancho. Este plano es de 1833, parecido al otro plano de Tecate. Entonces, si alguien lo ubica, va a decir, bueno, pues yo he subido Cerro Colorado, yo conozco Mesa Redonda. Entonces, observen cómo también nos da, desde estos años de 1833, esta población sembraba viñas, tenía siembras, había las casas, y todavía tenemos parte de estas casas antiguas en esta zona. Tenemos casas antiguas en Cueros de Venado, arriba se ve Santo Domingo, El Descanso, es decir, tenemos un camino natural en esta zona del este de Tijuana y sobre todo para la gente que se ubica alrededor de Cerro Colorado, pues esta es la primera imagen que tenemos de este lugar geográfico. Miren, esa es una casa indígena, Cumiay, tomada en los años 20. Todavía para 1930, 40, 50 se ubicaban en lo que es ahorita la parte de Otay, al sur, donde está la central camionera. Bueno, donde está la central camionera, que era una laguna natural, bueno, se ubicaban ese tipo de casas indígenas. Para, para la gente que vive en esta zona, estas son las referencias más antiguas que tenemos de asentamientos indígenas en esta parte. Algunos van a ubicar algunos puntos blancos que son piedras, que es aquí rumbo al cañón, rumbo a Tecate. Bueno, pues ahí todavía seguimos teniendo los mismos parajes. Debo decir que toda esta zona de lo que es Central Camionera de Tijuana hasta Tecate eran asentamientos indígenas. Miren, esta es una fotografía muy bonita. Se puede ver todo el valle del Cerro Colorado y hacia Estados Unidos. Esta fotografía está tomada en los años 20. Difícilmente vamos a encontrar casas, pero sí vamos a encontrar un gran valle y
gran asentamiento por el agua que tenemos arriba. Entonces, en algunas montañas todavía tenemos lugares con agua y eran asentamientos. Este mapa es un mapa británico de 1879. Observen cómo el camino que transita desde el sur de la Baja California hacia el norte cruza por todos los cerros y llega donde está el Cerro Colorado y luego se interna otra vez hacia la playa y luego cruza San Diego. Es decir, había un camino en los cuales la gente transitaba por esta zona, llegaba a un lugar que se llama la Misión de San Miguel y luego de ahí viraba hacia la derecha y comenzaba a subir por el lomo de los cerros, ¿sí? Y hasta llegar cercano a lo que es la mesa de la cena. ¿Sí? Para que se ubiquen, esta está en la parte del municipio de Rosarito y toda la línea que serpentea por los cerros se ubica en el municipio de Tijuana. Entonces, quien imagina el tránsito que significa salir de San Diego a Ensenada, se hacían 2 días de camino. 2 días de camino en el cual tenían que llegar a un establecimiento y sobre todo tratar de parar para que los caballos descansaran y continuar su viaje. Estamos hablando de un mapa británico y eso es interesantísimo. Es decir, ellos recorrieron estos lugares y los lugares geográficos se ubican por los cerros. El Cerro Coronel, el Cerro Puntiagudo, Mesa Redonda. Y sobre todo, si ustedes observan, Cerro Colorado también es una parte importante que nos ubica como un testimonio de este asentamiento antiguo del siglo XIX. Observen todos los detalles y cómo los cerros nos permiten entender dónde estamos ubicados, cómo se ubica la ciudad. Bueno, el eje entre los dos ríos, y dice Tijuana, ahí se ubicaba un asentamiento indígena y después se ubicó lo que sería el rancho de la Tijuana. Tijuana, una palabra también indígena, es toponimia indígena, pero que también nos permite entender cómo los primeros documentos hacen referencia a los cerros. El Cerro Colorado visto desde el sur el 28 de julio de 1920. Un estudiante de la Universidad de California tomó 300 fotografías de este lugar. Y lo interesante es que nos permite observar el río Tijuana, el Cerro Colorado y la parte montañosa de la ciudad. Y como podemos observar, de este mismo lugar tenemos los primeros planos de 1833, las cañadas, las casas, las zonas de cultivo. Entonces, esta imagen de los años 20 también nos ubica en una temporalidad importante para poder comprender que en esta zona de Cerro Colorado, ahí se ubica la escuela donde estudia. Ahí se ubica este lugar que es predominantemente migrante. Observen cómo en el 28 hay algunas casitas ahí al fondo que se alcanzan a ver, pero sobre todo esta migración no ha dejado de detenerse. Cada año llegan muchos migrantes. Cada año la ciudad crece 3 colonias y sobre todo para donde ustedes están ubicados. Cada año llegan 20,000 personas a establecerse aquí. Por algo será que llegan a esta ciudad. Esta es una vista como el primer mapa que tuvimos, es una fotografía de 1928. Está tomada desde el Cerro Colorado hacia Mesa Redonda. Y esta fotografía nos ubica como no hay nada de casas. Por ahí cruza el Boulevard 2000. Así que esta es una de las primeras imágenes que tenemos donde actualmente se siente el Boulevard. Entonces, para la gente que vive en este sector, nos, sería difícil comprender cómo era la vida. Pues miren, observen las plantas, la vegetación, los encinos que tenemos por aquí atrás de Cerro Colorado, las formas en las cuales las capas vegetales, y vean los lugares planos y con agua. Es decir, tenemos una riqueza también en un terreno inhóspito, pero también tenemos valles. Y entonces, Tijuana está lleno de valles, el valle más grande, el valle que va hacia el Océano Pacífico,
Y cómo a partir de este entorno, pues la gente se empezó a establecer y empezó a cultivar y a desarrollar una agricultura de temporada. Si analizamos bien esta imagen, podríamos decir que los inicios de Tijuana comienzan en aquella zona, allá en el sector 7, donde están ustedes ubicados, con las minas en 1833 de Juan Bandini, con el rancho de los López y Jesús María, con las comunidades indígenas, con Guanichipa o el Ojo de Agua y toda esta zona de indígenas, y le damos vuelta a otros ranchos como Palo Florido, La Morita, Poza del Encino, donde está la presa, Cueros de Venado, Santo Domingo, y seguimos rumbo a Rosarito. Entonces, la primera etapa de la ciudad tiene que ver con familias antiguas, con ranchos, con desarrollo agrícola y ganadero, pero en particular la importancia que tiene esta frontera en términos de poder desarrollarse a, a partir de dónde se puede vender la minería en San Diego, dónde se puede vender las cosas en un pueblo más grande que San Diego. Entonces hay una vinculación importante. Bueno, este es un botón de muestra de lo que es la documentación que podemos tener en un sector de la población como es el sector 7. Y lo más importante es que nos permite explicarnos por qué llegan los indígenas, primero por el agua, segundo por la bellota, que es el producto más importante que tiene el encino. Entonces, la comida representativa de los tijuanenses es el atole de bellota. ¿Por qué? Porque nos permite entender cómo estos indígenas, cercano al Cerro Colorado y cercano a los lugares altos, podían tener la bellota como un alimento, podían cazar venados, podían cazar una serie de fauna endémica de la región. Y sobre todo, nos permite entender por qué otros migrantes llegan y se establecen en estas zonas en los cauces del agua. Pero además, observemos también cómo este migrante tijuanense que llega en los años del siglo XIX, pues llega con su familia y llega con su patrón cultural. Es decir, es un migrante que tiene una forma de cocinar, una forma de comportarse, una forma de pensar, una forma de hablar. Entonces, imaginemos que la ciudad ha crecido en los últimos años en forma acelerada y que tenemos actualmente el crecimiento más alto de América Latina. Bueno, esto nos da una idea de cómo esta ciudad ha crecido a pasos agigantados y que estas diversas culturas permiten entender los establecimientos y las formas en las cuales la gente se ha ubicado en estas colonias, en estos ejidos. Solamente hablamos de una primera parte de la ciudad, pero quizás sus papás, quizás sus abuelos conocieron mejor esta tierra y ellos les podrán platicar del surgimiento de los ejidos. El ejido Mariano Matamoros, por ejemplo, está ubicado en su sector. El fraccionamiento donde ustedes viven, que tiene que ver con una gran cantidad de colonias. ¿O qué decir de las colonias urbanas que nos permite también entender cómo se han formado? Ahora podemos entender por qué en esta zona de Tijuana se llama El Florido, El Mariano, La Morita, Poza del Encino, Los Venados, Cueros de Venado y toda esta toponimia que todavía perdura hasta nuestro presente. Pero por otra, también cuando alguien llega del interior y, y realmente quiere llevarlo a conocer la ciudad, o que llega un tío y ustedes dicen, vamos a conocer la ciudad, el tío posiblemente venga a la Ciudad de México, de Guadalajara, de Sinaloa, de Sonora, y les pregunte, ¿por qué en Tijuana no tienes Plaza de Armas? ¿Por qué en Tijuana no tienes Zócalo? ¿Por qué en Tijuana no tienes Alameda? Si cualquier pueblito de Sonora y de Sinaloa tienen una Alameda, ¿por qué aquí en Tijuana no? Entonces, esto nos da pie a poder entender y la necesidad de poder explicar el lugar donde vivimos, nuestra comunidad, y nos hace pensar y reflexionar. Bueno, ¿por qué mi familia que viene de Jalisco tiene una plaza muy bonita y acá no tenemos plaza? ¿Por qué en el Rosario, Sinaloa, tenemos un jardín, una alameda, y acá en Tijuana no tenemos? Es decir, a los maestros les permite la reflexión con los alumnos, de poder plantearse
¿Cuáles son los elementos que perduran en estas nuevas generaciones como parte identitaria de los jóvenes? Es decir, el concepto de centro, donde realmente el concepto de centro al interior del país tiene es muy significativo. La gente dice, yo vivo a 3 cuadras del centro, yo vivo a 10 cuadras del centro, mientras que en Tijuana no tenemos este concepto del centro como tal, aunque urbanísticamente sí se logró dotar de esta cuestión identitaria. Me explico. La Clínica 7 del Seguro Social queda a 7 kilómetros del centro. La Clínica 21 queda a 21 kilómetros del centro. Y la Clínica 27 queda a 27 kilómetros del centro. Es decir, las familias antiguas recordarán cómo el sistema de salud estaba en función del centro de la ciudad. Y enseguida de una clínica del IMSS dicen 27 3/4, 27 y medio, que era una especie como de nomenclatura natural. Entonces, para la gente nueva, el centro será un concepto diferente. Para los recién llegados, que no mirarán mucho en términos de comparación con otras ciudades, pero sí permite pensar también por qué Tijuana es una ciudad que vive de espaldas al mar y de frente a Estados Unidos. ¿Por qué los tijuanenses tratan de observar siempre al norte y no hacia el oeste, como lo harían otras culturas más en Estados Unidos? ¿Por qué los niños no conocen el mar siendo de esta zona? Les doy un dato. El 67% de la población que vive en el sector 7 no conoce el mar. Difícilmente podemos generar un sentido de pertenencia en estos niños cuando no conocen su entorno geográfico, cuando, cuando es complicado para ellos viajar al centro de la ciudad y sobre todo ir al Parque Teniente Guerrero. Es decir, cómo lograr que los niños se apropien de una ciudad caracterizada por la pluralidad, por la migración, por las diversas culturas. Y ese es uno de los retos importantes que hay que afrontar. Es decir, que el niño valore su entorno a partir de la historia. Y de ahí abrimos otra llave que es la importancia de la historia local y regional. Hablamos que es historia local porque es ese tramado de actividades que tenemos en nuestra colonia, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra escuela. Y es local porque nos permite entender cómo de un ranchito, de una escuela, de un fraccionamiento, de un ejido, es la totalidad del municipio. Y sobre todo es regional porque forma parte de una zona mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de historia local, podemos hablar de historia familiar, podemos hablar de la historia de una calle, de una casa, de un ejido, de una colonia, de un fraccionamiento. Cuando hablamos de historia regional, es ese fraccionamiento en el desarrollo de un ámbito mayor, de una extensión mayor y sobre todo que nos permite entender que hay otro tipo de dinámicas económicas. La migración es una dinámica que trae gente, que trae producción, que trae consumo, pero sobre todo que trae una dinámica interna a muchas de las cosas. Entonces, la historia es importante porque nos da una afiliación, nos sentimos que somos parte de, nos da pertenencia y sobre todo en una ciudad donde realmente tenemos una gran cantidad de espacios, de maquiladoras, de trabajo y sobre todo que la gente en muchos ámbitos dice voy a Tijuana porque sé que encuentro trabajo, voy a Tijuana porque sé que encuentro ciertas comodidades que no tengo en otros lugares. Entonces, ¿qué hace la gente para poder ubicarse? Podemos ver que en este sector 7 la gente se ubica con las fiestas tradicionales. En este grupo de escuelas hablamos alrededor de más de 100 fiestas tradicionales. Es decir, quien visite la fiesta de la comunidad de Valle Verde se podrá dar una impresión de lo que es la cultura indígena y mestiza en una comunidad donde asisten 5,000 personas, donde hay un gran castillo, hay comida para todos. Y estamos hablando de una sola fiesta en este entorno. Estamos hablando más de 100 fiestas que la misma comunidad realiza para poder sentirse que está en un espacio que es suyo, que es propio. Al final, podemos decir que Tijuana es la casa de toda la gente. Tijuana es la ciudad de todos que hacen de este lugar un lugar fértil para aquellos que quieren trabajar.
Y al final los nuevos migrantes encontrarán que todos buscamos una sociedad más justa y solidaria. Y esta sociedad justa y solidaria se logra cuando conocemos más y el conocimiento nos permite valorar, entender y amar el lugar donde crecimos. Y por último, les puedo decir, tanto a los niños como a los padres y a los profesores que nos ven, que todo el mundo sabe dónde nació, pero no dónde va a quedar. Y que valoremos esto que ofrece la ciudad. El lugar posiblemente que nos vio nacer o posiblemente que nos mirará dar ese gran paso donde nosotros queremos ir. Muchísimas gracias.